La canción del día es California Dreaming de Mamas ante Papas. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. El volumen de una pirámide cuya base es un triángulo equilátero con lados de longitud 2 y una altura de 3 unidades es. Entonces recordemos que la fórmula para calcular el volumen de una pirámide es la siguiente. Un tercio, que no se nos puede olvidar jamás, un tercio de el área de la base por la altura. ¿Listo? Entonces, ya tengo la altura que es de 3 unidades. Entonces realmente lo único que me falta en la fórmula es hallar el área de la base. Entonces voy a hacer un pequeño dibujito de cómo sería esa pirámide. Entonces la base es justamente un triángulo equilátero. Más bien tengo que dibujarlo un poco en perspectiva para que se vea un poco mejor. Eso, listo, mucho mejor. Y pues la pirámide termina en punta y simplemente mando segmentos a cada uno de los vértices de la base. Listo, esa sería mi pirámide. Entonces, como la pirámide tiene como base un triángulo, entonces pues el área de esa base va a venir dado por la fórmula base por altura sobre 2. Listo, de la base. Listo. Sin embargo, podemos utilizar una fórmula que es bastante conocida, que es para calcular el área de un triángulo equilátero. Y es simplemente raíz de 3 sobre 4 por L al cuadrado, donde L representa justamente la longitud de cada segmento que forma el triángulo. Entonces aquí me dicen que es un triángulo equilátero de longitud 2, luego cada lado vale 2, entonces 2 por acá, 2 por acá y 2 por acá. Entonces aplicando la fórmula, ¿cuál sería el área de ese triángulo equilátero? No es más que raíz de 3 sobre 4 por el lado que vale 2, listo, al cuadrado. Entonces esto me daría raíz de 3, 2 al cuadrado que me da 4, sobre 4, puedo simplificar. Entonces el área de la base es raíz de 3, listo. Y la altura ya la conocía por el enunciado, por lo tanto ya puedo hallar ese volumen. Sin embargo, ¿qué pasa si no conocemos la fórmula? Pues nos remitimos a esto que habíamos hablado anteriormente. Entonces vamos a fijarnos en el triángulo equilátero. Entonces recordemos que el triángulo equilátero tiene todos sus lados de la misma longitud, en este caso de longitud 2. Entonces, el área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. ¿Listo? Entonces, también hay una fórmula para calcular la altura en un triángulo equilátero. La altura en un triángulo equilátero viene dada por la fórmula raíz de 3 sobre 2 por el lado. ¿Listo? Por lo tanto, en nuestro caso, ¿cuánto valdría la altura? Pues la altura valdría raíz de 3 sobre 2 por el lado que vale 2, ¿vale? Raíz de 3. ¿Listo? Entonces la altura vale raíz de 3. Ahora, ¿qué pasa si no conozco la fórmula? Pues nos toca ingeniárnoslas aún más. ¿Listo? Y entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar esa altura? Recuerden que la altura siempre forma un ángulo de 90 grados con respecto a la base. Entonces, voy a tomar como base del triángulo este segmento rojo. Por lo tanto, si la altura tiene que formar un ángulo de 90 grados con respecto a la base, la altura viene a ser esta acá. Listo. Entonces, resulta que cuando tengo un triángulo equilátero o un triángulo isósceles, también se puede aplicar ahí, cuando yo parto por la mitad, listo, ese triángulo, entonces, justamente este segmento se divide en dos partecitas iguales, es decir, de aquí a aquí me va a quedar 1 y aquí a aquí me va a quedar 1. Y no solo pasa con el lado opuesto a este ángulo, sino también con este ángulo. Es decir, este ángulo que estoy pintando en verde se parte en dos pedacitos iguales. Luego, este de acá va a ser igual a este de acá. ¿Listo? Sin embargo, para este problema lo único que nos interesa es saber que podemos partir el triángulo por la mitad y pues si de aquí a aquí valía 2, esto va a quedar valiendo de aquí hasta acá 1. ¿Listo? Y justamente se me forma el siguiente triángulo rectángulo que tiene por hipotenusa 2, ¿listo? Aquí por cateto 1. Y entonces miren que la altura, que voy a ponerle la letra X, que representa el cateto de ese triángulo rectángulo. Y recuerden que podemos aplicar el teorema de Pitágoras sobre un triángulo rectángulo para hallar la medida de uno de sus lados conociendo los otros dos. Y es justamente lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Primero ubico las partecitas, la diagonal, la hipotenusa. Esto es un cateto y esto es otro cateto. Entonces, Pitágoras me dice cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. 1 al cuadrado me da 1 más x al cuadrado igual a 2 al cuadrado, que es 4. Luego, x al cuadrado es 4 menos 1. ¿Listo? Simplemente este 1 que estaba sumando lo pasé a arrastrar al otro lado. Por lo tanto, la altura elevada al cuadrado vale 3. Por lo tanto, si quiero la altura, saco raíz, y la altura va a valer
raíz de 3 y llego al mismo resultado. Entonces, como ven, podemos hallar el área de ese triángulo equilátero de 3 maneras distintas. Por la fórmula, que es la más sencilla, pero si se nos olvida la fórmula, ¿qué hacemos? Pues aplicamos la fórmula para hallar el área de cualquier triángulo. Base por altura sobre 2. Realmente la dificultad siempre para hallar el área de un triángulo es la altura. ¿Listo? Entonces la base ya sabíamos que era 2. Y entonces aquí nuevamente podemos aplicar otra fórmula. ¿Listo? Si queremos calcular la altura de un triángulo equilátero, aplicamos esta fórmula acá. Ahora, si en verdad se nos olvida y no tenemos las herramientas, pues seguimos trabajando, no nos varamos. Entonces aplicamos esta propiedad que me dice que yo puedo tanto partir por la mitad un triángulo equilátero como un isósceles. Y entonces esto se transforma en un problema de teorema de Pitágoras y eso me permite calcular la altura. Entonces, ¿para qué necesitaba la altura? Retomando, pues para hallar el área del triángulo, ¿listo? Entonces, el área de este triángulo equilátero viene a ser la base que dije que valía 2 por la altura que vale 3 sobre 2. Puedo simplificar este 2 con este 2 y obtengo que el área de ese triángulo equilátero es raíz de 3, ¿listo? Que es justamente el valor que habíamos hallado utilizando la fórmula. Pero recordemos que el objetivo del problema es encontrar el volumen de la pirámide. Entonces simplemente reemplazamos un tercio del área de la base, como la base es un triángulo equilátero, ya hallamos su área y es raíz de 3. Por altura nos dicen que la altura de esa pirámide es de 3 unidades, entonces por 3, ¿listo? Entonces aquí puedo simplificar este 3 con este 3 y raíz de 3 por 1 me da raíz de 3, entonces el volumen de esa pirámide cuya base es un triángulo equilátero es raíz de 3, así que la opción correcta es la B. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.